Advertencia: en este video no se comparte enlaces externos a contenido audiovisual o videojuegos de estos. El objetivo del canal es informar sobre emuladores y su funcionamiento en la actualidad. Muy buenas gamers y bienvenidos a nuestro emocionante viaje al mundo de los videojuegos. En esta ocasión exploraremos el increíble emulador Ryujinx. ¿Alguna vez has soñado con jugar los títulos más populares de la consola en tu PC? Pues con este video se hará realidad. En cuanto, Ryujinx es un poderoso emulador diseñado para brindarte la experiencia completa de la consola directamente en tu PC. Ryujinx también te brinda la posibilidad de personalizar tu experiencia de juego. Ajusta la resolución, mejora los gráficos y configura los controles a tu gusto. Además, su rendimiento optimizado te permitirá disfrutar de una jugabilidad fluida y sin interrupciones. Lo bueno de todo esto es que cuenta con una comunidad activa que está constantemente trabajando para mejorar el emulador, actualizaciones regulares y soporte técnico que asegura que tengas la mejor experiencia posible mientras explora los títulos más emocionantes de la consola. En este video te guiaremos en cuanto a la instalación y configuración de Ryujinx para que puedas disfrutar de muchos títulos. Así que no olvides suscribirte, dejar tu poderoso me gusta y activar las notificaciones para no perderte ningún contenido sobre este mundo de la emulación. Ahora, en cuanto a los juegos y uso del emulador, hay que considerar los riesgos y consecuencias asociadas a estas actividades que pueden ser ilegales. Por lo tanto, es recomendable apoyar a la industria del videojuego comprando sus juegos originales, respetando los derechos de autor y las leyes de propiedad intelectual, aparte que también tendrán una mejor experiencia gráfica al jugar en la misma consola. Pero de igual manera, si necesitan ayuda con ese tema, les sugiero entrar al Discord para poder brindarles más información 100% legal, mis gamers. Ahora, algo importante es saber qué requisitos nos pide el emulador de Ryujinx, ya que muchos suelen comentar y preguntar en qué PC iría fluido la mayoría de títulos, y lo que yo recomendaría sería tener un procesador de 4 núcleos y 4 hilos, como por ejemplo una Core i3 de séptima generación en caso de Intel, y en AMD un Ryzen de tercera generación. En cuanto a una memoria RAM, podría ser mínimo de 4 a 6 GB, pero si pueden meterla una de 8 sería mucho mejor. En cuanto a gráfica, podría ser una GT 1030 en caso de Intel, pero si pueden meterle algo mejor como una GTX 1050 Ti estaría excelente. En cuanto a AMD, podría ser una RX 550 como mínimo. Las gráficas integradas de la Saput en Ryzen también sirve, pero en juegos muy demandantes les va a ir con algunos tirones de vez en cuando. Ahora sí, ya sabiendo en qué tipo de computadora podría irnos perfectamente el emulador, vamos con lo principal. Para eso debemos ir a la página de Ryujinx para bajar el emulador. Recuerden que cualquier tipo de información se los dejaré en la comunidad de Discord que tiene el canal. Ahora, para eso vamos a ir a la página de Ryujinx, vamos a descargar la versión de Windows, obviamente, le damos en download, se va a pasar a descargar el archivo comprimido. Mientras está haciendo eso, vamos a pasar a la página de las keys y vamos a descargar lo que viene a ser el firmware y las keys. Ya saben que esos son complementos muy importantes para que funcione el emulador con los juegos, obviamente. Ahora vamos a seleccionar aquí donde dice Ryujinx firmware. Chicos, vamos a pasar a descargar primero eso, pero eso sí, no está la versión, la 16.0.3, que es la más actual. Pero ojo también, si van a descargar la 16.0.2, anda medio fallando, chicos, que no dejan ni siquiera que le añadan los juegos. Así que no se les recomienda que usen esta de aquí. La punto 1 puede ser, pero igual sería mejor la punto 3. Pero por si acaso les dejo esta página para que, por si desean versiones anteriores, obviamente. Ahora vamos a deslizar hacia arriba y vamos a descargar lo que viene a ser las keys, donde dice Ryujinx Pro Case. Recuerden que también esto está bugueado, chicos, así que no lo descarguen la punto 2, descarguen la punto 3, que los voy a dejar en el disco. Y como dije, se los voy a dejar la página por si necesitan acá versiones anteriores. Luego eso, vamos a minimizar esto, ya no vamos a necesitar. Acá, como hay de costumbre en mi video, yo ya la tengo en el escritorio, lo que viene a ser el firmware. Y como se los dije, acá está la 16.0.3. Y luego eso vendría a ser el emulador, que ya también lo he descargado. Ojo, lo estoy instalando desde cero para todos ustedes, por si acaso, chicos. Ahora vamos a pasar a extraer el archivo. Esto va a demorar un poco, parece, porque no es tan pesado, pero igual va a demorar un poquito, así que esperamos nada más. Y listo, ya extraído lo que viene a ser el archivo comprimido, vamos a entrar a la carpeta, vamos a entrar donde dice Publish y vamos a abrir este icono que viene a ser el de Ryujinx. Pero como consejo les diría que lo envíen al escritorio como acceso directo. Solamente le damos clic derecho, enviar a escritorio, crear acceso directo, y desde ahí ya lo vamos a abrir, chicos, para no estar abriendo la carpeta cada rato y estar buscando. Acá ya teniendo el emulador, vamos a dar doble clic nada más, esperamos a que nos abra. Y acá dice que las keys, bueno, no están instaladas ni nada de eso, solamente le damos en OK. Obviamente lo estoy instalando de cero, como ya les había mencionado. Ahora, para instalar lo que viene a las keys y el firmware, ahora les voy a mostrar el proceso. Para eso vamos a empezar con las keys, vamos a ir donde dice File y vamos a ir donde dice Open Ryujinx Folder. Vamos a entrar a System y acá van a copiar lo que viene a ser las keys. Eso donde lo tengo, en el escritorio, y recuerden que también se lo dejo en el disco. Vamos a extraer este de aquí. También el firmware por si acaso, porque se va a usar. Ah, no, el firmware no, me estaba equivocando, chicos, casi me equivoco. Esto lo dejan así tal cual, solamente extrae lo que viene a ser las keys. Vamos a abrir la carpeta, obviamente esta de aquí, y listo. Ahora lo único que van a tener que hacer es entrar a la carpeta de las keys y pasar estos dos archivos.
Eso sería todo para la instalación de las keys. Ahora vamos a pasar con la instalación de firmware. Para eso, como les dije, lo dejan solamente en archivo comprimido, no lo vayan a descomprimir por favor. Y ahora vamos a ir donde dice Tools, Install Firmware, seleccionamos la primera opción, buscamos donde tenemos aquí, por ejemplo yo ya lo tengo acá en el escritorio, solamente selecciono, le doy en Open, le va a salir un cuadro en el medio donde tiene que instalar el firmware con la versión y todo, le damos en Yes. Esperamos a que se instale un toque y listo chicos, no tendrían que hacer nada más. Como vieron es muy rápido el proceso de instalación de las keys y el firmware. Ahora sí, vamos con la configuración general del emulador por si acaso chicos. Vamos a ir donde dice Option, Settings. Luego de eso vamos a ir, por ejemplo, en general no vamos a tocar nada. Acá se añaden los juegos, pero ya les voy a mostrar en un toque. En Input también les voy a mostrar en un toque lo que viene a ser el mando, pero primero vamos con lo que viene a ser los gráficos. En este caso en región lo dejamos en USA o bien en Europa, ya que los juegos son de Europa y para que pueda traducirse al español necesita que estén en Europa. Pero ya depende también del juego que vayan a descargar. En lenguaje lo dejamos en Spanish, esto lo dejamos así tal cual, no vamos a tocar nada. Pero si ustedes le llega a tener una configuración distinta, solamente la copian y ya chicos. Ahora donde dice Audio Backend, por si tienen errores de audio, lo selecciona, por ejemplo a ustedes le va a salir así, en OpenAL. Pero si tienen errores de audio, lo seleccionan donde dice SDL2. Nada más, si es que tuvieran errores, nada más chicos, por si acaso. Ahora vamos con el apartado de gráficos, que es un apartado muy importante para que pueda funcionar lo que viene a ser los juegos chicos. Ahora acá por ejemplo a ustedes les va a aparecer en on, lo dejan en off por si acaso chicos. Ahora en esta opción de OpenGL, si tienen una computadora de gama baja, obviamente le va a salir la opción de OpenGL por si no tienen tarjeta gráfica ni nada de eso. Pero si tienen una tarjeta gráfica y de una computadora de gama media alta, seleccionan donde dice Vulkan. Acá le va a salir la opción para seleccionar su tarjeta gráfica. La mía viene a ser esta aquí, la GTX 1650, es muy buena y barata actualmente, así que se los recomiendo también a ustedes. Ahora luego de esto, pero bueno, como dije, para la persona que tienen gama baja, solamente lo dejan a OpenGL, ya no van a tocar nada más. Ahora luego esto lo dejamos así tal cual. Acá por ejemplo está la resolución de escala, esto lo dejamos en nativa. Ya si les va bien en su computadora de gama media a alta con una buena gráfica, lo pueden poner por 2, por 3 por gráfico. Obviamente va a mejorar lo que vienen a ser los gráficos y todo, pero bueno, ya depende de usted. Yo lo dejo en nativa porque tampoco mi computadora no está en gama alta. Luego donde dice Post en efectos, lo vamos a dejar así tal cual, para computadora de gama baja. Pero si tienen una computadora de gama media, les recomiendo que lo dejen en FXAA. En mi caso sí lo dejo en FXAA porque sí me va bien, ya lo he testeado también antes, así que bueno. Acá donde dice escala, esto lo seleccionamos donde dice bilinear para computadora de gama alta por si acaso. Acá esto lo dejamos en por 2, no vamos a tocar nada. En aspecto ratio tampoco lo dejamos en 16:9, obviamente para que no tenga bordes en pantalla completa. Luego subimos hacia arriba, en login no vamos a hacer nada, esto lo vamos a dejar así tal cual. Si ustedes no lo tienen seleccionado así, lo seleccionan, lo copian y ya. En multiplayer tampoco chicos, esto es lo que viene a ser para el online. Esto no lo voy a explicar ahora porque se va a hacer más largo el video, así que bueno. Le damos en Settings, en aplicar y Settings y ya estaría guardado lo que viene a ser la configuración general. Ahora vamos con la instalación de los juegos que vendría a ser aquí. Obviamente volvemos donde dice Option, Settings y vamos a añadir los juegos chicos. Para eso vamos a ir donde dice por ejemplo ADD. Vamos a buscar la carpeta donde tenemos nuestros juegos. En mi caso yo tengo una carpeta bien amplia, así que lo voy a buscar. En mi caso está en escritorio, lo voy a buscar un toque chicos. Por ejemplo acá viene a estar toda mi lista de videojuegos que tengo actualmente descargados. Pero bueno, a usted por ejemplo en este caso le voy a dar un ejemplo de cómo instalar un juego. Solamente selecciono, le damos en agregar y listo. Acá se pasaría a agregar lo que viene a ser la carpeta con el juego. Le damos en aplicar, le damos en save y como pueden apreciar ya apareció el juego. Un juego bien moderno, el juego X como ya le había mencionado en otros videos. Pero bueno, ahora el otro paso sería de cómo instalar la update. Para eso solamente vamos a ir al juego, le vamos a dar clic derecho y donde dice Manage Title Updates vamos a seleccionar. Acá le va a salir este cuadro, le van a agregar obviamente, le dan donde dice ADD, solamente le dan un clic, abren la carpeta donde está el update. En mi caso yo lo tengo aquí, solo selecciono el archivo, le damos en agregar y listo. Acá se pasaría a guardar lo que viene a ser el archivo, le damos en save. Y listo, no tendrían que hacer nada más. Como pueden apreciar acá está la versión 1.1.0 y bueno, ya estará instalado lo que viene a ser la update de este juego. Ahora en el caso que ustedes deseen agregar lo que viene a ser los mods, solamente le dan clic derecho nuevamente en el juego, Open Mods directorio y acá copian lo que viene a ser los mods. Obviamente la carpeta tiene que estar descomprimida, solamente en formato carpeta chicos, lo pasan y ya. Ojo, carpeta, no archivo, tiene que estar con la carpeta, nada más. Y todo eso sería en cuanto a la instalación de los juegos, update y los mods por si quieren agregarlo. Ahora vamos a pasar con la configuración de control para ya terminar el video y no sea tan larga. Para eso vamos a ir donde dice Option, Settings. Luego de eso vamos a pasar donde dice Input, vamos a ir en la Player 1 configurar. En mi caso yo tengo un mando genérico, así que me lo tiene que leer. Vamos a entrar aquí, por ejemplo viene a ser mi mando donde dice G-Sharp. También tiene obviamente para teclados, pero bueno, la mayoría creo que lo usa con un mando, así que no creo que sea necesario para mí. En este caso ya viene mapeado el control chicos, ya no tienen que hacer nada más, solo seleccionan su mando, la opción y listo. Y luego también acá a la derecha tienen el tipo de control. En mi caso voy a usar el Pro Control. No sé manejar lo que viene a ser los Joy-Con ni nada de eso chicos, no soy muy fan de
pero bueno, solo selecciono Pro Controller y listo. Ahora si quiero guardar un perfil solamente le doy donde dice ADD, le pongo cualquier letra o número, no sé chicos, le damos en OK y listo, ya se vendría a guardar el perfil con su configuración de su mando, nada más. Luego eso le damos en Save y no tendrían que hacer nada más. Ahora si quieren añadir obviamente un segundo mando, le dan aquí en Player 2, le añaden su mando, obviamente yo ya no voy a seleccionar el mío que está el primero, lo añaden, lo mapean y ya chicos, igualmente recuerden que se puede mapear a gusto de cada uno, así que no van a tener problemas. Le damos en Save y listo, ya estaría guardado lo que viene a ser la configuración y perfil del control. Ahora de no conectarle correctamente el control en su emulador chicos, al final de este video les saldrá como video sugerido de cómo conectar cualquier mando a nuestra computadora, sea por cable USB, Bluetooth, mando genérico u original, así que no duden en echarle un vistazo por favor chicos al video. Ahora sí, espero que te haya servido este video y si te ha gustado el contenido no dudes en suscribirte y dejar tu poderoso me gusta para seguir subiendo más contenido de este grandioso mundo de la emulación. Si tienes alguna duda no olvides dejarlo en la caja de comentarios y de entrar a Discord. Gracias a los que llegaron hasta aquí y conmigo será hasta un próximo video.